Qué hermoso día para estar vivos en su presencia. Aleluya. Saludamos a los que se conectan en esta hora, nuestros hermanos en varios lugares, me los estoy imaginando. Y les saludamos desde aquí, de la casa de Manuel. Dios les bendiga y nos bendiga a nosotros en esta hora. Es una excelente hora, un tiempo hermoso para vivir para el Señor. Entonces, con eso en el corazón, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas. Y voy a leerles los versículos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Con este pasaje se cierra el canon del Antiguo Testamento. Con este pasaje concluye la revelación del Antiguo Pacto. No termina con Malaquías, termina con Segundo de Crónicas 36, 22. Vean qué forma de cerrar el telón de la revelación en el Antiguo Pacto. Impresionante. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías 25:1, 29:10, y en tres contextos Jeremías habla de esta profecía, da esta profecía para que se cumpliese la palabra de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Aleluya. Sea Jehová su Dios con él, y suba. Y con eso se cierra la revelación del Antiguo Testamento. Y solo da tiempo para que Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías cumplan su ministerio en el regreso del cautiverio. Y luego ya no vimos nada de Dios, pero esta es la forma tremenda de concluir toda una era de revelación y de trato de Dios con su pueblo. Entonces, con esta palabra profética de esperanza, dejamos de oír la palabra profética de Dios por 400 años de silencio. Y nosotros hace 10 años le dijimos al Señor de nuevo, y se lo dijimos en serio: no te soltaremos ni te dejaremos hasta que nos avives. Y hemos clamado a Él por 10 años, cuando menos, de esta manera, porque necesitamos constantemente su renovación.
Yo vengo en esta mañana delante de ustedes con una esperanza viva en el corazón. Dios ha comenzado un mover muy poderoso en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y confiamos que sigamos nosotros. Un mover muy poderoso en el corazón de los jóvenes y de los adolescentes. Jóvenes, adultos, hasta los 35 años, Dios los está moviendo de una manera muy poderosa. De los 11 años a los 17, Dios está haciendo cosas muy tremendas en Europa. Imagínense en Francia. Tengo las encuestas de Barna, una empresa muy seria de estadísticas y entrevistas y encuestas. Barna. Y tengo sus reportes, sus estadísticas, sus diagramas y es muy alentador. Los miles y miles de adolescentes que se están volviendo al Señor, y eso es agua fresca para nosotros que estamos atravesando por una crisis muy profunda entre nuestros adolescentes. Entonces hay esperanza. Dios está trabajando con ellos de una manera soberana, ¿verdad? Porque a lo mejor sus iglesias o sus padres ni siquiera oran por ellos, pero Dios los está trayendo a la iglesia. En Francia, en Inglaterra, empezando con Inglaterra, donde el mover es muy, muy poderoso. Las iglesias están bautizando adolescentes de 11 años a 17 y luego de 25 a 35 que se están volviendo al Señor, cansados y hastiados del liberalismo y la superficialidad y el ateísmo de la ética de nuestros días. Comienzan a buscar, empiezan a ser inquietados por el poder maravilloso y la misericordia de Dios. Y aquí, precisamente en el pasaje que les acabo de leer, la revelación del Antiguo Testamento se cierra con este mensaje de esperanza y de renovación. Porque Segundo de Crónicas es la conclusión de la revelación, y específicamente los versículos 22 y 23 con los que se cierra, y no cierra con Malaquías, porque los libros de las crónicas contienen la historia de la espiritualidad, de la monarquía y del pueblo de Israel. Presentan no la secuencia de los hechos históricos de Israel y su monarquía en la dimensión en la que esperaríamos, la dimensión horizontal, social, horizontal, pero los libros de las crónicas y especialmente Segundo de Crónicas nos presenta la relación de los hechos del espíritu de Israel y su monarquía en la dimensión vertical, espiritual de su comunión con Dios y con su pacto. Quien buscó permanentemente a través de toda la historia de la revelación en el Antiguo Pacto mantener y tocar el corazón de su pueblo y mantenerlo encendido para que viviera para Él y solo para Él. Esto es Crónicas. Crónicas, si ustedes lo leen y los libros de las crónicas y los comparan
con los libros de Reyes, se van a dar cuenta que es un enfoque diferente, porque el Espíritu de Dios presenta la dinámica espiritual, no la secuencia histórica, cronológica de los hechos en Israel, sino la dinámica de la espiritualidad del pueblo y de sus reyes. Los reyes son juzgados en Crónicas por qué tanto buscaron o no buscaron el rostro del Señor. Entonces hay un mensaje muy especial. Entonces, con este descomunal desafío que deja el Espíritu de Dios aquí en 36, 22 y 23, cierra el canon y el trato profético de Dios con su pueblo en la antigua dispensación. Vemos cómo el enorme río del trato profético de Dios y la vida espiritual de Israel caen una vez que Malaquías termina su mensaje. Caen al precipicio, al colosal resumidero. Yo pienso en el Grijalva, en Chiapas, el sumidero, esa depresión de más de 1000 metros que presenta el Grijalva inmediatamente antes de desembocar en esa presa enorme. Yo imagino así, ¿verdad? Caer en ese precipicio, en este sumidero de 400 años de silencio, donde la palabra profética de Dios cesa, y cuando la palabra de Dios se detiene, desaparecen los profetas y desaparece el verdor y la exuberancia del verano, y todo se convierte en sequedal, en un sequedal que se estaciona, en un sequedal que permanece por 400 años. Pero este espectacular sumidero lo vemos emerger en la lejanía profética, más allá de los 400 años de silencio, y lo contemplamos levantar una cima. Estamos cantando de subir al monte, a eso nos referimos. Y este colosal sumidero se convierte en una cima que toca los cielos y conmueve la tierra en la venida y encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no ha terminado con nosotros todavía. Dios tiene en su mente y en su corazón renovarnos por su soberanía, porque Él así lo desea, y por la disposición de nuestro corazón. Los dos elementos que entran en función aquí: la soberanía de Dios y la disposición de nuestro corazón, para que Dios traiga renovación sobre nosotros. Por eso, el desafío profético es un cierre teológico inspirado y declarado por el Espíritu Santo, porque contiene los dos elementos. Esta profecía del Espíritu a través de Ciro, Dios usando a Ciro, a un rey pagano, porque Dios es soberano y Él usa a quien Él quiere, y no nos tiene que pedir permiso, nunca nos pide permiso. Él usa a quien Él quiere. Entonces Dios usa, como lo vemos en el caso de Saúl y David, Dios usa hasta los demonios
Dios usa a Ciro aquí para entregarnos esta enorme profecía, que es un desafío inspirado, porque contiene los dos elementos. Por un lado, el escandaloso fracaso espiritual de un pueblo al que se le dio todo para que tuviera todo que ver con Dios, y no quiso tener nada que ver con Dios cuando había nacido para tener todo que ver con Dios. El escandaloso fracaso, la enorme necesidad, el enorme vacío espiritual está ahí presente. Y por el otro lado, la indescriptible gracia y misericordia de Dios, que hace posible que el pacto establecido con Israel y su plan profético continúen, sobrevivan el abismo de los 400 años de silencio y se cumplan en la vida del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, que somos nosotros, que estamos aquí en esta hora. La gracia y la misericordia de Dios es por su gracia y por su misericordia que estamos aquí en esta hora con un corazón expectante de lo que Dios quiere hacer y va a hacer, porque Él es Señor y Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y Él hizo, dice la palabra, Él hizo lo que quiso. Él hace lo que quiere, por su soberanía y por la disposición de nuestro corazón. Aquí los dos elementos: el tremendo fracaso porque el pueblo lo rechazó permanentemente hasta llegar a este punto en el que Dios tiene que disciplinar a su pueblo de una manera severa, y lo disciplina de una manera severa, pero siempre de una manera redentora, siempre con un plan de redención y un plan de renovación, especialmente de renovación, porque en la mente y en el corazón de Dios está la renovación, y Él siempre quiere renovar a su pueblo, y a través de la historia lo ha hecho cuando su pueblo se ha dispuesto. Dios toma la iniciativa y comienza estos movimientos tremendos espirituales, y si su pueblo se abre a ese mover, su pueblo es renovado para su honra y para su gloria. Yo recuerdo las lluvias tardías de los 50, qué mover de Dios tan poderoso en los 50. Y el sector de la iglesia que se abrió al mover de Dios fue renovado, y los que se cerraron pues se quedaron ahí. Pero Dios es así. Hace ya 25 años tuvimos un despertamiento en México y en todo el mundo, en todo el continente y en todo el mundo. Y la experiencia de la renovación es algo indescriptible. Solo los que la vivimos sabemos lo que es. Solo los que la vivimos la anhelamos con todo nuestro corazón. Y los que la vivimos podemos testificar y podemos animar a aquellos que no la vivieron. Entonces, el desafío, que es un llamamiento para el pueblo de Dios, siempre que está en necesidad de renovación y restauración, es para la generación del regreso, pero es para nosotros de la misma manera, en la misma dimensión y bajo el mismo poder y la misma dinámica. Dios renovando a su pueblo. Los 70 años profetizados por Jeremías, 25:11, 29:10 de Jeremías.
donde Jeremías habla de que por 70 años el pueblo va a estar en Babilonia, pero luego Dios, con brazo extendido y la manifestación de su poder, lo levantará y lo regresará a la tierra con avivamiento en el corazón, para que dure cuando menos una generación más. Se cumplen los 70 años aquí en 2 de Crónicas 36, los 70 años profetizados por Jeremías se habían cumplido, y un puñado de unos 52,000 judíos tienen hambre y tienen sed. Hambre y sed de Dios, hambre y sed de volver a ver la justicia de Dios correr por las calles, de volver a experimentar el poder renovador de Dios y poder ver su tierra, su patria restaurada por el poder de Dios. Sienten esa necesidad y sienten esa hambre y tienen esa fe, porque el reporte que tienen de la tierra que dejaron hace 70 años es muy negativo. Es montones de piedras y todo destruido, y hay que regresar a restaurar, a renovar, a reconstruir absolutamente todo, porque tienen la suficiente fe, este puñado, este grupo, porque esta es la minoría. El resto de los que fueron ya se habían asimilado en la cultura y ya habían hecho negocios y ya habían prácticamente desaparecido de la población de Israel. Pero hoy viven estos 52,000 que tienen el deseo, hambre de ser pueblo de Dios en su tierra otra vez, y hambre de ver la justicia de Dios ilustrarse en su vida y en su estilo de vida. Y yo me comparo en esta hora con esta generación, con este grupo de judíos. Aquí habemos un buen grupo de hombres y mujeres hambrientos de la renovación que Dios tiene para nosotros. Hombres y mujeres que hemos gemido, hemos clamado a Dios y le hemos pedido que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de la misión que Él nos ha entregado, y no cejamos, y le hemos dicho a Dios: bendícenos, porque no te vamos a soltar hasta que nos bendigas. Y comenzamos a oír de lo que Dios comienza a hacer, y empezamos a sentir la necesidad. Nosotros, en lo personal, y el experimentar la necesidad es clave en el mover de Dios. Tiene que ver con la humillación de la que habla, precisamente de lo que habla Crónicas 14:7, de la humillación. Humíllese mi pueblo, es un pasaje lema para nosotros que se ha mantenido vivo en nuestro corazón. Y la humillación, el humillarse, no tiene nada que ver con andar con cilicio y con ceniza en la cabeza. Tiene que ver con el reconocimiento profundo en nuestro corazón de que necesitamos renovación. Porque generalmente cuando uno comienza a predicar de renovación, la mayoría nos dice: ¿de qué habla, hermano? Yo me siento bien en la presencia de Dios. Ese es el problema.
nos sentimos bien en la presencia de Dios, y este es el primer paso de quebrantamiento que es más difícil en la vida del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no reconoce que necesitamos renovación, no reconoce. Y eso se ha comprobado en todos los moveres de Dios, en la forma como Dios se mueve en su relación personal con su iglesia. Es muy difícil. El pueblo de Israel no reconoció que necesitaba transformación y necesitaba renovación en su relación personal con Dios, y no lo reconoció hasta que estaban en Babilonia 70 años después, cuando Ezequiel les gritó, cuando él ya estaba en Babilonia y Dios lo levantó para predicar. Le decía al pueblo que todavía estaba la parte que todavía estaba en Jerusalén, que no era necesario el destierro, no era necesario que vinieran a Babilonia. Si allá donde estaban se volvían a Dios, Dios tendría misericordia de la parte del pueblo que estaba allá. Pero el pueblo no reconoció, y es el reconocimiento que es clave. Entonces vemos en este desafío profético en el que Dios usa a Ciro, y Ciro es mencionado por nombre. 150 años antes de que Ciro viniera a este mundo, ya Isaías estaba hablando de Ciro por nombre. Y los enemigos de la revelación rechazan la autenticidad de la profecía de Isaías porque es demasiado exacta. ¿Cómo es posible que 150 años antes Isaías está hablando de Ciro por nombre y diciéndonos que Dios lo va a usar? Y el pueblo se pregunta en qué lo va a usar cuando ustedes vayan al cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Nunca hemos sido esclavos, dicen los judíos. Le dicen al Señor Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos, cuando casi siempre han sido esclavos. ¿De qué cautiverio hablas? Isaías profetiza: yo Jehová tu Dios, 150 años antes. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Está hablando de la restauración. Capítulo 41, versículo 13. Entonces vemos en este desafío profético una serie de señalamientos de parte de Dios que nos guían por el camino de la renovación, de la restauración, y nos predisponen para que Dios haga la obra que Él tiene planeado hacer. Y yo les invito en esta hora a que preparemos nuestro corazón, abramos nuestro corazón a lo que Dios ha comenzado a hacer, y Dios lo va a hacer entre nosotros porque se lo hemos pedido. Tenemos promesa. Dios nos ha prometido hacerlo, porque Dios nos ha dicho: yo no he terminado con ustedes todavía. Hace unos años nos dio una probadita, pero Dios no ha terminado con nosotros, y mi esperanza es que Dios cumpla esa promesa sobre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Dios me ha hablado a mí a través de profetas y a través de experiencias personales, que yo veré esta fase de renovación que Dios trae sobre nosotros. Aleluya. Yo la veré.
Yo lo creo. Entonces, lo que vemos aquí primero en la profecía, lo primero que vemos en esta profecía, la voluntad permanente de Dios es renovar y es restaurar a su pueblo, es su voluntad permanente. Así que cuando le pedimos restauración y le decimos no te vamos a soltar, ni te vamos a dejar hasta que nos renueves, nos estamos metiendo en su voluntad. Y si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye en el cielo y nos responde a su tiempo, pero Él nos oye y nos responde. Y tenemos la confianza que a su tiempo, no en el tiempo de nosotros, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere y la forma en la que Dios quiera, a su tiempo, Él cumplirá esta promesa que cumplió en Israel y que ha cumplido, porque tenemos, ¿verdad?, el antecedente, no solo la revelación, sino el antecedente en la historia del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia. Dios cumple esta promesa. Y la cumple y la vuelve a cumplir y la vuelve a cumplir con el propósito de mantener a su pueblo vivo, poderoso, dinámico, aquí sobre la tierra. Un pueblo que desafíe el trabajo y la obra del diablo aquí sobre este planeta, aquí en nuestro país, aquí en nuestra comunidad. Aleluya. Y es su voluntad permanente. Dice la palabra para que se cumpliese la palabra de Jehová. Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Antes de que el castigo y la destrucción llegaran, Dios ya está hablando de restauración. Porque está en el corazón de Dios la restauración de su pueblo. Y cuando su pueblo comienza a quedarse quieto, se duerme. Siempre que su pueblo empieza a quedarse quieto, se duerme. Y Dios lo tiene que despertar. Y lo ha hecho a través de los siglos. Y bendito sea el Señor, que ese es su procedimiento. Entonces, ¿por qué nos espantamos cuando Dios ha prometido restaurarnos? Especialmente cuando comenzamos a sentir la necesidad y la reconocemos, porque ese es el requisito tremendo de fe, es sentir la necesidad y reconocerla. Si la sentimos y la reconocemos en nuestra vida, en lo personal, si reconocemos que nos vamos acomodando y nos vamos adaptando al terror que estamos viviendo a nuestro alrededor, y ya las cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor ya no nos conmueven, ya las consideramos como parte normal de la vida diaria. La apatía con la que nos movemos a veces, y la consideramos como parte normal de nuestra caminata aquí sobre la tierra. Son pocos años, pues no son muchos. No tenemos mucho tiempo. Empezamos a acostumbrarnos a la apatía, a una vida, a una relación personal con Dios, con falta de poder espiritual para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Y si estamos conscientes de lo que está pasando, quiere decir que hay fuego en el corazón, y en Emanuel hay fuego en el corazón. Ahí quedaron las brasas, ahí están las brasas, y el Señor le sopla tantito a las brasas y ¡bum!, se enciende el fuego y lo vemos. ¿Por qué? Porque han quedado las brasas, están las brasas. Y yo apelo a las brasas en esta hora, porque hay brasas. Y las brasas nos hacen sentir hambre y sed. Las brasas nos hacen reconocer y nos llevan a quebrantar nuestro corazón y a humillar nuestro corazón en la presencia de Dios, reconociendo. No negamos. Si negamos, no hay esperanza.
No negamos, sí reconocemos y sí sentimos la necesidad, todos, y estamos aquí precisamente con eso. Y ese es nuestro clamor. Y clamamos a nivel personal, a nivel iglesia, clamamos y clamamos y clamamos por esa renovación. Y Dios nunca niega esa bendición a su pueblo, jamás. Lo hace a su tiempo. A veces nos hace esperar, porque necesitamos esperar, porque es una disciplina especial que Él tiene para nosotros. Dice para que se cumpliese la palabra. Y luego lo mismo hace Isaías en 45:3, es lo que yo les digo. Isaías 150 años antes del cautiverio está hablando de la restauración y renovación que Dios trae sobre su pueblo 150 años adelante. Yo despertaré a Darío en justicia. 150 años de Darío, antes de Darío, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Imagínense con qué detalle habla Isaías. Él reconstruirá, Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Soltará mis cautivos. No por precio, no le voy a pagar. Ni nadie le va a pagar, no por precio ni por dones, sino por la soberanía de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Yo lo despertaré en justicia y Él me edificará mi ciudad y Él soltará a mis cautivos, no por precio, sino porque yo digo, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y luego Jeremías en 31:33, haré mi ley en su mente. Todo esto es restauración. Aleluya. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón mi palabra, mi ley en su corazón. Y Ezequiel 11:19, y les haré un nuevo corazón, y les daré un nuevo corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden por mis caminos. Dios en esencia es renovación, es restauración permanente. Aleluya. Y Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los hombres y sobre las mujeres, sobre los jóvenes y los ancianos, sobre los siervos y los libres. Aleluya. Y profetizarán y verán visiones. Restauración, renovación, renovación. La presencia de Dios fluyendo de una manera poderosa en medio de su pueblo. Y luego, Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, fueron todos llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La renovación y la restauración está en el corazón de Dios. Así lo dice la palabra de Ciro, inspirado por el Espíritu Santo, para que se cumpliese, dice la palabra. Y entonces, para que se cumpliese lo dicho por Jeremías, Ciro promulgó el edicto e hizo esa declaración tan tremenda que luego analizamos. Y el segundo elemento que encontramos aquí en esta declaración profética que nos prepara y nos lleva por el camino y encarrila nuestro corazón por la restauración y la renovación de nuestra relación personal con Dios, es el hecho de que Dios siempre usa el poder humano en crisis para animar a su pueblo a tomar el camino del avivamiento. Dios siempre usa el poder humano en crisis. Dios escoge a Ciro, rey de los persas, que tiene a todo el mundo bajo su poder. Lo despierta
porque dice: yo lo despertaré en justicia. Entonces lo despierta y le da conciencia de Dios. Es la promesa en Isaías: yo lo despertaré en justicia. Entonces lo despierta y le da conciencia de Dios, le da los reinos de la tierra y luego lo usa de una manera contundente para llamar y alentar a su pueblo a tomar el camino del avivamiento, a regresar a su tierra y restaurar su tierra. Dios usa a Ciro. Es Ciro el que se levanta y despierta la conciencia del pueblo de Israel, que está completamente dormido. Pero había promesa y había profecía que Dios lo levantaría. Ezequiel habló mucho de la restauración. La visión del valle de los huesos secos es Ezequiel en Babilonia comunicando este mensaje al pueblo. 70 años más adelante esto es lo que va a pasar. O sea, no nada más Jeremías, no nada más Isaías, Ezequiel también habló y les habló personalmente, porque él estaba con ellos en Babilonia. Tremenda visión de los huesos secos. Probablemente no la entendieron, pero ahí está la palabra y ahí está la promesa. Había promesa. Entonces Dios levanta a Ciro y lo usa para despertar la palabra profética que Dios había pronunciado y había declarado sobre la vida del pueblo. Es un pagano que se levanta y llama al pueblo y les hace recordar aquella palabra profética que habían recibido por Jeremías y por Ezequiel y por Isaías también. Entonces, es de la misma manera. Dios usa las autoridades paganas, corruptas, para llamarnos al orden. Qué cosa más tremenda, para llamar a su pueblo al orden. Y yo veo aquí que de la misma manera hoy Dios está usando un gobierno en profunda crisis moral como jamás lo habíamos visto, para despertarnos. Entonces lo tenemos que ver así. Dios está usando esto tremendo que está pasando en nuestro gobierno, este descarrilamiento completamente moral, cuando habíamos visto a nuestro gobierno públicamente entregarse a Satanás. Increíble. Ajá. Y lo consideramos como parte normal de la vida. Estamos como oídos. Sí, está bien. Vemos a los diputados con sus limpias ahí en la explanada del Palacio Legislativo, públicamente ahí los brujos, ungiéndolos, pasándole todas esas ramas por el cuerpo. Digo, porque a mí mi abuela, cuando yo tenía 5 años, me hizo una limpia. El Espíritu me recordó, en nuestro avivamiento, el Espíritu me recordó lo que mi abuela hizo. Yo vine aquí a vivir con mi abuela 1 año para una cirugía. Y ella aprovechó las circunstancias inmediatamente. Entonces yo recuerdo lo que son es más, recuerdo el olor a las malvas que me pasó la bruja por encima, ¿no? Yo me acuerdo. Tenía 5 años. Y ella, con el afán de que yo saliera adelante, vine para una cirugía. Y tan pronto llegué a su casa, me dijo: ay, hijito, qué bueno que viniste. Voy a tumbarte esos cuernos que traes. Entonces me llevó con el sacerdote ahí en la iglesia de Los Ángeles, ahí en la colonia Guerrero. En la calle de Luna, exactamente. Ahí me llevó y ahí me pusieron en doctrina a los 5 años
Ahí estuve yo y iba, me gustaba por los dulces que me daban. Yo ni sabía lo que estaba haciendo porque yo soy evangélico de cuarta generación y mi abuela se aprovechó porque mis padres no estaban conmigo a los 5 años y me enseñó a persignarme y todo eso. Entonces me bautizó y luego me confirmó. Y ya para la primera comunión pues ya no estaba, pero aprovechó el año. Muy bien. Después pasé por la cirugía y se complicó la cirugía y tuve una hemorragia terrible y quedé como inconsciente por varios días. Y cuando me recuperé, o me estaba apenas recuperando porque no podía ni caminar, me llevó a la villa y me consagró a la Virgen de Guadalupe. Y luego, por eso soy como soy, precisamente. Con razón. Y luego, no conforme con eso, recuerdo el pasillo, en un pasillo oscuro como mercado, ya 5 años. Y había muchas mujeres sentadas en el pasillo, había mucha gente en el pasillo haciéndose cosas. Y a mí me llevó con una y me pasó esa señora todas las hierbas. Y me hizo, después supe que es una limpia. Y el Espíritu me hizo recordar eso porque yo lo había borrado de mi memoria. Y le pedí perdón a Dios y lo confesé y le pedí al Señor que me limpiara de cualquier cosa. Precisamente en el avivamiento vino todo esto. Y eso lo vemos por todas partes ahora. Y probablemente yo asumo, porque ninguno de ustedes se queja, nadie viene a decirme, hermano, qué terrible cosas están pasando. Todo el mundo tranquilo. Y Dios está usando. De la misma manera como Dios usó a Ciro y su gobierno, Dios está usando un gobierno en crisis como siempre, para llamar a su pueblo a la conciencia que necesitamos como iglesia. Necesitamos renovación, necesitamos el poder de Dios fluyendo en medio de nosotros, necesitamos reconectarnos con Dios, necesitamos prepararnos para lo que Dios quiera hacer con nosotros con toda disposición. Y tercero, la esencia del desafío es edificarle casa a Dios. Así dice Ciro: Dios me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Dios le ordena a Ciro construirle casa en Jerusalén, pero en Jerusalén Dios ya había tenido casa, ya su gloria había estado en esa ciudad, por lo que el verdadero significado del mandato es la reconstrucción. El punto aquí es reconstrucción de la morada de Dios en medio de su pueblo, lo cual implicaba hacer todo lo necesario para que la presencia de Dios volviera a manifestarse en la vida de Israel, porque Ezequiel, al principio del cautiverio, ¿se acuerdan? Al principio del cautiverio, en Ezequiel 10:18, Ezequiel había visto que esta misma presencia, la presencia de Dios, había abandonado el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el templo, o sea, el atrio del templo, había salido a la calle y luego de la calle se había movido al monte de los olivos. Ezequiel vio el caboz de Dios abandonar al pueblo. Y qué cosa más triste para Ezequiel, para todos los que estaban vivos espiritualmente. Qué desastre ver la gloria de Dios que había descendido sobre ellos y que permanecía por la fidelidad de Dios, permanecía en medio de ellos. Ahora Ezequiel ve cómo en el cautiverio la gloria de Dios abandona la casa y ve cómo la gloria de Dios se aleja
en fases, y eso tiene un significado muy tremendo para nosotros. Las fases en las que Dios se aleja, es triste. Es para ponerse a llorar. Ezequiel se pone a llorar cuando ve esto. En fases. En Ezequiel 10:4, Ezequiel ve que primero la gloria de Dios, el kabod, no es Shekinah, esa es una palabra que el movimiento judío, después la erudición judía creó para hablar de la gloria, la presencia de Dios. La palabra en la revelación del Antiguo Testamento es kabod. Esa es la gloria, la presencia de Dios. De acuerdo con el versículo 4, primero sale del lugar santísimo. El lugar santísimo, todos estamos familiarizados con el lugar santísimo. Sale del lugar santísimo y se posiciona en el umbral de la puerta que da al atrio del templo. Es decir, sale del lugar santísimo y del lugar santo y se posiciona en la puerta que da hacia el atrio exterior, lo que se le llama el templo exterior. Está el lugar santísimo, luego el lugar santo y luego el atrio donde está el altar del sacrificio y donde está la fuente de metal donde se lavan los sacerdotes. Es decir, el atrio donde se llevan a cabo las ceremonias de preparación de los sacerdotes para poder ministrar en la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios se detiene en la puerta que da hacia el atrio. Se detiene, va saliendo, sale del lugar santísimo, recorre el lugar santo y se detiene en la puerta. ¿Y saben por qué? Se detiene porque no se quiere ir. Y si en ese momento hay quien, ¿verdad?, le diga: Señor, no te vayas, nos arrepentimos en tu presencia y nos volvemos a ti, Dios no se va, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Esa es la actitud de Dios. Dios es extraordinariamente misericordioso, lleno de gracia y de amor. Entonces se detiene allí. Luego, todavía está dentro de las instalaciones del templo, entre lo que era propiamente el templo y el atrio interior donde se realizaba la liturgia introductoria a la presencia real de Dios. Está en el umbral, en el escalón, dice Ezequiel, de la puerta. Habla de lo doloroso que es para Dios irse. Se queda un tiempo en la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. El lugar santísimo es ahora nuestro corazón, y el umbral de la puerta que da al atrio el umbral de la puerta representa nuestras actividades más sagradas de servicio a Dios. Pero ya salió de la intimidad profunda que tenía con el pueblo, porque el lugar santísimo, especialmente el propiciatorio, la tapa del arca donde se depositaba la sangre de la víctima inocente, Dios le había dicho a Moisés: este es el lugar donde tú y yo nos encontraremos. Yo te voy a hablar desde aquí, desde la tapa del propiciatorio. Y eso se convierte, hermanos, en el encuentro del hombre con Dios, de la intimidad del ser humano con Dios. Y Dios sale de la intimidad y se instala en la puerta de esa intimidad. ¿Y qué nos queda cuando Dios sale de la intimidad? Nos queda la liturgia más sagrada
que yo consideraría la liturgia, la adoración, la alabanza, la oración, el ayuno y la proclamación del evangelio, la evangelización, nuestras liturgias más sagradas. Pero no nos queremos quedar con las liturgias más sagradas. Queremos la presencia real de Dios en medio de nosotros. Nada es más importante que la presencia real de Dios en medio de nosotros. Y no nos podemos conformar, iglesia, con nuestras liturgias más sagradas. Nos morimos. Y nos morimos en la presencia de Dios. No puede ser. Necesitamos la presencia real de Dios en medio de nosotros, y ahí se queda, no se quiere ir. Y de acuerdo con los versículos 18 y 19 del capítulo 10 de Ezequiel, como va escribiendo Ezequiel, enseguida se mueve a la entrada de la puerta oriental del atrio exterior que da a la calle de la ciudad. Se va de allí y se instala todavía en la puerta del templo, en la entrada al atrio, ya fuera del lugar santísimo, el lugar santo, fuera del atrio, ya está en la puerta que da a la calle. Y allí, dice Ezequiel, todavía está a la puerta, ahí se queda en la ciudad, pero ha salido del templo. Ahí vuelve a esperar un tiempo. Es conmovedor. Cómo no es fácil para Dios alejarse de nuestro corazón, de la intimidad que tenemos con Él. Se va del corazón, se aleja de las actividades o liturgias más íntimas y sentidas por las que servimos a Dios, y se mueve a la esfera de la presencia general, la calle, la ciudad, la presencia general. Se mueve a la esfera de las oídas. Oímos que Dios está haciendo cosas, oímos que Dios está allá, oímos que Dios está en Tlaxcala, oímos que Dios está en Puebla, oímos y ahí vamos. Dios se mueve a esa esfera cuando descuidamos nuestra relación personal con Él. Y de acuerdo con 11, 22 y 23, Dios se mueve de la puerta oriental que da a la ciudad, y abandonando la ciudad por el oriente. Vamos al oriente para acá, ¿verdad? Por el oriente, abandonando la ciudad por el oriente, se posiciona sobre el monte de los olivos, por donde entrará el Señor Jesús en su regreso a la ciudad en la inauguración del reino milenial. El Señor Jesús va a entrar por el monte de los olivos, porque la presencia de Dios viene por el oriente, viene del oriente, y hacia el oriente la ve Ezequiel irse, porque el oriente es símbolo de la presencia gloriosa de Dios. El pueblo de Dios deja de oír, deja de sentir, deja de ver la presencia manifiesta de Dios y se conforma y se acostumbra a su liturgia muerta y comienza a rechazar todo aquello que le hable de renovación, de arrepentimiento, de vuelta a Dios, de cambio de rumbo. Nos empieza a molestar eso. Hace más de 20 años, en Quebrantamiento buscábamos la renovación de Dios y oramos por 4 años. Y yo me acuerdo de hermanos que me dijeron: ya párale, ya nos cansaste con tu avivamiento. Fui un día a contestar preguntas a la guardia de oración, a dar una clase y contestar preguntas porque tenían dudas. Y entrando una hermana me dijo: pero no nos hable de avivamiento, por favor. Y eso me cimbró, me impactó.
y le paré. Porque ya teníamos más de 2 años orando, clamando, hablando, orando, clamando, orando, más de 2 años, y la gente ya estaba cansada. Yo recuerdo que iniciamos aquí una serie el domingo en la mañana sobre el Espíritu Santo, y los hermanos comenzaron a preguntarnos: ¿van a hablar del Espíritu Santo el resto del año? Y les digo: todo lo que sea necesario. Es que cansamos con el mismo sonsonete todo el tiempo, duro y duro y duro y duro, pero sabemos por qué. Ok, dejé de hablar, le paré. Pero miren, le paré, y como 8 meses después, ya no oramos en las veladas por avivamiento, ya no oramos en las reuniones por avivamiento, está bien. Ya nos empezamos a olvidar de esa idea, aun cuando el avivamiento estaba a nuestro alrededor. Y recibí un artículo que un misionero, Butch Fry, me envió un artículo de Mario Murillo. No Abner Murillo, sino Mario Murillo había escrito un artículo que utilizando el lema de la vida de Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, le tituló la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Y Mario Murillo la conectó con la crisis por la que atravesamos cuando clamamos a Dios por avivamiento. Llega el momento en el que nos cansamos de orar y ya no clamamos a Dios, le paramos. Y él decía en la introducción: solo la eternidad nos dirá la cantidad enorme de avivamientos que se ahogaron, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios dejó de clamar por avivamiento. Y es que el clamor por avivamiento nos mantiene a nosotros vivos en el corazón, expectantes, con el deseo, y ese deseo se lo manifestamos a Dios. Dios no tiene límite de tiempo y no lo hace de acuerdo al tiempo que nosotros tenemos. Nosotros queremos que suceda como, ¿verdad?, con el hermano, con el pastor de la iglesia en Guaymas. Nosotros quisiéramos que eso sucediera, pues Dios no siempre lo hace de esa manera. El hermano Valenzuela en Guaymas de pronto llegó a esta misma situación. Se dio cuenta que algo faltaba. La gente venía y lo escuchaba, pero no pasaba nada. Dijo: vamos a orar, necesitamos renovación. Y oraron un mes y la presencia de Dios cayó. Y nosotros los visitamos un mes después de que el avivamiento empezó en Guaymas, Sonora. Bajo un milagro espectacular ese día, ese domingo. Tenían un mes, nada más un mes orando por avivamiento todos los días a las 6 de la mañana, él solo, porque nadie venía a orar con él. Al final del mes se le unieron 2 hermanitas de la guardia de oración, al final de mes. Y esa mañana Dios en su soberanía decidió traer esa renovación gloriosa sobre la vida de la iglesia, y la iglesia nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces. Y eso es lo que experimentamos todos, no volvemos a ser los mismos una vez que nos toca la renovación. Y esa mañana una visión colectiva, toda la iglesia vio la visión, se les vino el mar encima, porque ellos están muy cerca del mar. Un tsunami se vino sobre el templo y fue una visión que estaban viendo. Y se quedaron horrorizados, el pastor paralizado en el púlpito sin poderse mover. Y el tsunami pegó en el templo y el agua entró por la puerta de la derecha. Y ese templo, como tiene 3 pasillos y tiene otra puerta acá de este lado, el agua entró por aquí, pero un mar de agua, y pegó allá en la puerta y no se salió, se regresó, a pesar de que la puerta estaba abierta. Y comenzó a subir el nivel y los niños comenzaron a nadar. Y los adultos paralizados sin saber qué es lo que estaba pasando, pero estaban viendo todo. Aún los recién nacidos estaban viendo lo que estaba pasando, porque aquí está una hermana que se sentaba siempre en la primera fila y tenía un bebé
en los brazos, y otro más grandecito que cuando vio a los demás que comenzaron a chapotear, él se tiró al agua también. Entonces la mamá, pues preocupada, fue por él y lo recogió. Y cuando lo recogió, el más grande le echó agua en la cara al bebé y el bebé reaccionó. El pastor vio eso y dijo: aún los bebés están viendo esto. Entonces él se tiró al agua también. Y es un púlpito alto como este, o tal vez un poco más alto, porque hemos estado ahí. El auditorio está en declive. Y cuando él se tiró al agua, toda la congregación comenzó a meterse al agua a chapotear. Y la gloria de Dios cayó sobre ellos, y adoraron y adoraron y adoraron al Señor. Se les fue el tiempo, cuando se dieron cuenta eran las 6 de la tarde y no habían comido ni nada. Y se siguieron hasta las 9 de la noche. Se fueron porque tenían que trabajar al otro día, pero regresaron al siguiente día al culto de la noche y comenzó el mover poderoso de Dios. Y nosotros lo visitamos un mes después y estuvimos ahí y vimos las maravillas que Dios estaba haciendo, las sanidades tremendas que Él hacía e hizo cuando nosotros estuvimos ahí. Y quisiéramos que fuera así, un mes de oración. Nosotros oramos 4 años y Dios nos tocó y nos dio una probadita, porque es en el tiempo de Dios. Y luego, en cuarto lugar, el objetivo específico del llamado a subir es la reconstrucción del templo. Y ya dijimos, la orden de Ciro fue construirle casa a Dios en Jerusalén. La casa ya estaba. De lo que estaba hablando era de la reconstrucción, de la comunión del pueblo con Dios. Y entonces la orden de Esdras 3:2 es reconstruir primero el altar. ¿Por qué el altar? Porque el altar es el lugar donde el sacerdote se preparaba para entrar a la presencia de Dios, y era el lugar al que el pueblo venía para reconciliarse con Dios, el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio reconocía que había necesidad, y es el reconocimiento con el que nos acercamos a Dios, el reconocimiento del quebrantamiento del corazón. Tenemos que reconocer que lo necesitamos. El altar era el punto de reconciliación entre Dios y el hombre cuando éste se entrega a Dios en arrepentimiento y confesión de sus pecados. El altar para nosotros es el momento en el que nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios y renunciamos, ¿verdad?, al pecado, y renunciamos a la culpa que con frecuencia nos controla. La restauración genuina de nuestra espiritualidad comienza cuando entendemos el perdón de Dios y comenzamos a vivirlo en todo lo que hacemos. Cuando entendemos el perdón de Dios, cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, la vida cristiana realmente comienza allí. Porque mientras no aceptemos el perdón de Dios, nos mantenemos enojados con todo el mundo. Y prueba de ello es que nos maltratamos los unos a los otros, cuando debemos tratarnos con amor. Con amor, con cariño. ¿Qué tenemos en el corazón que nos lleva a maltratar a la gente? Nada más el miércoles aquí en el desayuno, un hermano vino y me reclamó y me dijo: ¿por qué ustedes no pueden tratar a sus visitantes como seres humanos? O sea, me tambaleó. ¿Por qué no pueden tratar a sus visitantes como seres humanos? Yo entré aquí preguntando y me maltrataron.
no me dieron la información que sino me maltrataron, me hicieron sentirme, ¿verdad? Así me dijo, me hicieron sentirme como un perro. Somos seres humanos, ¿no? Aquí me regañó. ¿Qué es eso que nos lleva a tratar a los hermanos de manera descortés? Aprovechando el hecho de que somos maestros de escuela dominical, aprovechando el hecho de que tenemos una charolita que nos dieron. ¿Qué es eso? Necesitamos renovación. Necesitamos la renovación del Espíritu de Dios en la relación personal los unos con los otros. Simplemente no hemos entendido el perdón de Dios y la gracia de Dios sobre nosotros. Andamos enojados todo el tiempo con los demás. Hablar descomedidamente con los demás porque no hemos experimentado el amor de Dios. Y luego me dicen que no necesitamos avivamiento, por favor. Las constantes quejas, no, eso no es posible. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios fluyendo en nuestro corazón. Aprender a tratar a la gente con amor. La gente que se nos acerca para consejería, los maltratamos. Muchos de ustedes están aquí por la misericordia de Dios, pero los hemos maltratado. No los hemos hecho sentir parte de nosotros, y es lo que anhelamos en nuestro corazón, que todos nos sintamos miembros los unos de los otros y dejemos de pelear. Necesitamos renovación. Es la restauración de nuestra espiritualidad. Dejemos que el amor de Dios nos inunde. Tratemos a los demás con amor. No saquemos la espada de la justicia. Dejémosela a Dios, usemos nosotros el amor. Hermanos, yo los llamo en el nombre precioso de Jesús a que respondamos. Necesitamos renovación. Se reconstruirá. En segundo lugar, el templo, y aquí nos vamos. El templo representa la morada, la presencia manifiesta de Dios. En Ezequiel 8, la gloria de Dios se aleja cuando su pueblo deja de amarlo y se entrega a la idolatría. Ezequiel 8. En Ezequiel 43, 1 al 5, la gloria de Dios regresa a su pueblo cuando su pueblo se arrepiente de su idolatría y se somete a Él. Cuando la iglesia reconoce su religiosidad, su tendencia a manipular a Dios por la liturgia, su presencia que se ve, que se oye, que se experimenta, que transforma el corazón, vuelve a la casa y la iglesia comienza a caminar con Dios todos los días. Necesitamos esa presencia en nosotros. Y en tercer lugar, se reconstruirá la ciudad, la nación en general. Allí Nehemías se encarga de ese proyecto en Nehemías 12, la reconstrucción de la ciudad. Y cuando él levanta los muros, reconstruye los muros y luego levanta la ciudad, lo que realmente está haciendo es reconstruir la vida nacional de un pueblo que es teocrático, porque Dios gobierna, Dios está en el centro. Nosotros no somos una teocracia, somos un pueblo secular, pero cuando el pueblo de Dios se vuelve a Dios, la bendición de Dios y la presencia de Dios se tiene que sentir aún en las calles. Si la iglesia entra en un mover poderoso de Dios aquí en la ciudad, el crimen y la delincuencia y la inseguridad y la brujería que está por todas partes tiene que cejar, tiene que ser controlada por el poder de Dios. El poder de Dios es más grande. El desafío a subir
Y así concluye el mensaje. El desafío a subir es solo para los que haya entre vosotros, dice Ciro, a todos los que haya entre vosotros de su pueblo. Es una frase, reconocemos, es una frase extraña, pero literalmente significa los que hayan quedado de su pueblo. Todos los que hayan quedado de su pueblo. Todo el contexto de la declaración de Ciro indica que lo que él quiso decir es que la invitación era parte, ¿verdad? Era parte del plan de Dios para Israel. Y la invitación era exclusivamente para los que todavía quedaban, que no se habían asimilado en la cultura caldea y no habían echado raíces, se mantenían en tiendas de campaña, simbólicamente hablando, se mantenían en tiendas de campaña esperando el cumplimiento de la promesa. Y entre ellos los líderes que cuando se cumplieron los 70 años, reconocieron que ya se habían cumplido, los iban contando, ya se cumplieron. Y entonces el liderazgo que Israel tenía en aquel tiempo, Josué, Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, el líder político. Y luego Nehemías. Y luego Esdras. Y todos los que lo acompañaban. Se dieron cuenta que ya se habían cumplido los 70 años. Nehemías se va y se tira en la presencia de Dios y dice: oh Dios Todopoderoso, mi ciudad, mi nación está en ruinas, pero tú prometiste que cuando se cumpliesen los 70 años tú tendrías misericordia de nosotros y nos levantarías y nos traerías de regreso. Sabía que se habían cumplido los 70 años. Ten misericordia de nosotros. Y Dios despertó a Ciro para empezar el primer regreso, y luego el segundo regreso, y luego el tercer regreso de la manera en que se habían ido, en tres grandes, ¿verdad? Grandes multitudes. Se habían ido al cautiverio en tres grandes deportaciones, así regresaron, en tres. Entonces, aquí está. Los que hayan quedado. En otras palabras, los que quieran. Es lo que está diciendo Ciro, los que quieran. La invitación no es para todos. La invitación es para los que quieran. La invitación es para los que sienten en lo profundo de su corazón la necesidad. Los que no sienten la necesidad, ahí se quedan. Porque dijo el Señor: yo a los enfermos he venido, a los sanos, ¿no? Los que se sienten sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico, y yo soy el médico. Y el que sienta necesidad de médico, venga a mí. Los que no, ya ves, pasamos por esas etapas en las que no sentimos la necesidad de una relación, de una renovación de nuestra relación. Nos mantenemos alimentados por la liturgia del domingo en la mañana, nada más. Venimos el domingo en la mañana, cumplimos con Dios y nos vamos. Y estamos contentos con eso, y Dios no va a hacer nada en nuestro corazón. Pero siempre en el pueblo de Dios hay un grupo que sí siente la necesidad y que sí sabe que no está bien con Dios, y sí sabe que lo que está experimentando de Dios no es todo lo que Dios tiene para él, y lo que conoce de Dios no es todo lo que Dios puede ser conocido por él. A Dios nunca lo podemos agotar.
Nos podemos consagrar a conocerlo, y siempre habrá dimensiones de Dios que no conocemos y que nos sorprenden. En esa comunión íntima con Él nos sorprende la forma como Dios es, la naturaleza de Dios, en la medida en la que Dios se nos va revelando por su palabra, porque su palabra está llena de todo eso. Ahí está todas las fases del conocimiento que podemos tener de Dios, aquí está, pero no las vemos. Pero en la medida en la que nos vamos acercando a Dios, vamos entendiendo cosas maravillosas de su palabra, de su presencia, y vamos experimentando a Dios de manera diferente, de manera nueva, renovada todos los días. No hay aburrimiento en tal cosa, nos gozamos con todo. Miren, una característica de lo que Dios está haciendo ahorita en Europa, Estados Unidos y Canadá, increíble, ¿no? Estados Unidos y Canadá. En Canadá, donde empezaron a arrestar a los pastores en la pandemia. En Canadá, donde Asambleas de Dios declaró que las lenguas, eso no es para nosotros. Canadá, una de las sociedades más liberales en este continente, o la sociedad más liberal en este continente. Una de las cosas impresionantes que estamos viendo es que la Iglesia Católica empieza a tener avivamiento, y la población evangélica se está yendo con la Iglesia Católica porque se cansó de la superficialidad y de la desviación doctrinal de la Iglesia evangélica. La Iglesia evangélica tratando de complacer al mundo, adoptando la agenda globalista de la Iglesia evangélica, aceptando todas las desviaciones y perversiones que la agenda globalista le plantea. La Iglesia evangélica recibiéndolas porque quiere estar bien con la sociedad y quiere impactar a la sociedad. Entonces se hace como la sociedad. Estos chavos están reaccionando en contra de eso y están buscando a la Iglesia Católica porque hay mucha disciplina en la Iglesia Católica. Y lo que comentan los chavos, tengo ahí los comentarios que hacen los chavos en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos. Imagínense, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Holanda. Es que de pronto esa liturgia se volvió verdaderamente gloriosa. Les empezó a cautivar. La liturgia la empezaron a encontrar deliciosa y empezaron a ser edificados y discipulados por la liturgia y la palabra que se predica en la Iglesia Católica, en esos países, la Iglesia Católica. Y la disciplina, porque hay una disciplina. La iglesia se mantiene conservadora. Y entonces miles de chavos. En Inglaterra bautizaron a 7,000 adolescentes ahorita en Domingo de Resurrección. Y yo veo las fotografías y las filas para ser bautizados de regreso. Gracias a Dios, en iglesias evangélicas en los Estados Unidos los chavos están regresando a la iglesia evangélica. Pero se trata de buscar la presencia de Dios, y esos chavos se están encontrando porque Dios se está moviendo en el corazón seco, en el corazón ateo, alejado de Dios. Es triste, pero el avivamiento es solo para los de corazón quebrantado, para los que no están todavía satisfechos con lo que han experimentado de Dios y con lo que conocen de Dios. Así concluye el mensaje profético. Para todos los que hayan quedado, que no se han asimilado en la cultura caldea, todos los que esperaban con expectación o expectativa el cumplimiento de la promesa, de la profecía de los 70 años, para todos ellos es la invitación: sea Jehová contigo y sube
Sumérgete en la renovación. Sea Jehová tu Dios contigo. Y sube. Yo los invito a que subamos en esta hora. Yo los invito a que le digamos al Señor: estoy sediento, estoy necesitado, reconozco que te necesito y abro mi corazón para que hagas lo que tú quieras conmigo. Quiero estar preparado para lo que tú tengas para nosotros aquí en Emmanuel. Vamos a pasar en este momento un ratito aquí, pero antes, si tú no te has reconciliado con Dios y no sabes de lo que estoy hablando, yo te invito en esta hora a que lo hagas. Reconcíliate con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Experimenta su presencia, su poder en ti. Y deja que el poder de Dios te transforme, te limpie, te perdone, te reconcilie con Él y te haga su hijo. Esa es la promesa del Evangelio. Y te mantenga encendido, prendido en su presencia. Probablemente tú nunca le has entregado tu corazón a Dios a través de Jesucristo. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios Padre sino por mí, porque Cristo es el que murió por nuestros pecados y compró para nosotros en la cruz esta salvación tan grande, esta experiencia redentora, esta experiencia liberadora, hermosa, que los chavos ahorita están encontrando, adolescentes y jóvenes están encontrando el significado del Evangelio en sus vidas. Nunca lo habían experimentado y lo están experimentando, y está trayendo a muchos jóvenes. Eso va a impactar a los adultos, a los viejitos también. Es un fuego que viene y que Dios está promoviendo ahorita, porque la situación es muy difícil. Si tú no has experimentado la presencia de Dios, yo voy a pedirles que inclinen su rostro, por favor. Yo te invito a que la experimentes en esta hora. Ahí donde estás, ahí dile al Señor, ahí dile a Dios: Padre Celestial, yo reconozco que no te conozco. Yo reconozco que he caminado sin rumbo, sin fe. Aleluya. Y yo quiero experimentarte en esta hora. Yo entiendo que no vine aquí por accidente, estoy aquí porque tú me trajiste. Y te suplico que en esta hora tú vengas a mi corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ven. Dile: ven, Señor. Toma mi corazón. Toma el gobierno de mi vida. Toma el control de mi vida. Te la entrego en estos momentos. Perdona mis pecados. Límpiame de mis pecados. Hazme como tu evangelio promete. Hazme una criatura nueva. Aleluya. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Aleluya. Vamos a tener nuestro ayuno. Voy a pedir a producción que si nos puede mandar la publicidad. Gracias. Ahí está nuestro próximo ayuno. Tenemos el tema, los objetivos los vamos a subir, los énfasis de oración. El ayuno empieza el sábado
27 a las 2 de la tarde más o menos. Sería nuestra última comida. Y ahí empezamos, ya no cenas, ya no desayunamos y venimos aquí a entregarlo el domingo 28. ¿Dice amén? Esto es un ejercicio también como iglesia para pues que Dios nos avive, nos encienda, seamos sensibles a la voz de Dios. Pónganse en pie. Los que están en casa, que se conectan, por favor pónganse en pie. Levanten su mano derecha al Señor y recibimos la bendición literal de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. Shalom. La paz de Dios sobre cada uno de nosotros abrace a muchos. No se vaya así nada más. Aleluya. Gloria a Dios.